Hola, bienvenido a mi canal Robotech DR. Hoy vamos a ver dos teorías fundamentales para el análisis de circuito eléctrico, que son la teoría de Thevenin y la teoría de Norton. Sin más, vamos a ver la explicación de estas dos teorías. Bueno, de vez en cuando en ingeniería aparece un genio que comienza a estudiar mucho y descubre cosas nuevas. Entonces, ¿qué es eso? ¿O quién lo hizo? Dos genios son Thevenin y Norton y crearon su propio teorema. En la ingeniería clásica, si queríamos descubrir cuál era el voltaje que había en la resistencia de carga entre el punto A y el punto B, bueno, había que hacer entonces análisis de malla o el famoso análisis de Kirchhoff. Y como eso era muy tedioso y aparentemente a Thevenin no le gustaba mucho la matemática, dijo, no, esto no es posible, yo no voy a hacer eso así, yo voy a hacerlo de otra manera. ¿Y qué hizo Thevenin? Bueno, Thevenin descubrió que todo lo que está detrás del punto A y el punto B, o sea, a la izquierda, se puede sustituir por una sola fuente, una resistencia, más la resistencia de carga. Y ahora sí podemos analizar el circuito de manera fácil y sencilla. Pero ¿cómo se consigue llegar hasta este punto? Bueno, ahí viene el teorema de Thevenin. ¿Y qué es lo que dice? Primero tenemos que buscar la tensión de Thevenin, que va a ser representada por esta fuente. La tensión o voltaje de Thevenin es la tensión que aparece entre los terminales de carga cuando se desconecta la resistencia de carga. O sea, si yo quito esta resistencia que está aquí, que es la misma que está aquí, el voltaje que aparece entre el punto A y el punto B será el voltaje de Thevenin. ¿Y cómo yo calculo entonces la resistencia de Thevenin para poder hacer análisis de circuito? Muy fácil. La resistencia de Thevenin es la resistencia que se ve desde los terminales de carga cuando las fuentes se han anulado. O sea, esta fuente que está aquí, según el teorema de Thevenin, lo que se hace es que se anula con un cortocircuito y a sustituirla por un cortocircuito y hacer el análisis del circuito, pues la resistencia que hay entre los terminales A y el terminal B se llama resistencia de Thevenin. Bien, para ver un ejemplo práctico, aquí tenemos un circuito sencillo y yo quiero saber cuál será el voltaje que tendré entre el punto A y el punto B. Este es el B, este es el A. Pues aquí tenemos una fuente de 12 voltios, dos resistencias de 5 kilo ohms. Es muy importante decir la unidad porque no son yuca ni batata, no son 5 plátanos ni 5 yucas, sino que son ohmios. Entonces 5 kilo ohms y dos resistencias más en paralelo de 6 kilo ohms y 3 kilo ohms. Y ahora, si yo tengo este circuito y quiero medir el voltaje entre el punto A y B, bueno, pues la manera más sencilla de hacerlo es cogiendo un tester, una realidad y midiéndolo. Pero como esto no es la realidad y es un papel y además no siempre podemos hacer el análisis en realidad, sino que muchas veces se hace teórico para después llevarlo a la realidad, en este caso aplicamos el teorema de Thevenin. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, lo primero es que yo tengo que determinar cuál es el voltaje que va a haber en esta resistencia y en esta resistencia. Luego que yo tenga esos dos voltajes, pues de una manera muy simple, calculo el voltaje de Thevenin, que va a ser la diferencia entre el voltaje en el punto A y en el punto B. ¿Cómo hacemos? Bueno, como yo sé que hay dos resistencias de 5 kilo ohmios que están en serie y en paralelo con una fuente, pues no hay que ser un genio para saber que el voltaje se divide entre dos. Entonces, en este punto, vamos a tener 6 voltios y aquí 6 voltios. Pero ahora necesito saber cuál es el voltaje de estas dos resistencias. Como yo sé que estas dos resistencias las puedo sumar y decir que RA va a ser igual a 6 kilo ohmios más 3 kilo ohmios
va a ser igual a 9 kiloohmios. Pero para poder completar la famosa ley de Ohm, donde el voltaje es igual a corriente por resistencia, ya tengo la resistencia. ¿Qué me hace falta? Bueno, o el voltaje o la corriente, pero el voltaje ya lo sé. Si aquí hay 6 voltios y aquí hay 6 voltios, la suma de esos dos voltajes me va a dar aquí, entre esos dos puntos, 12 voltios. Entonces, yo tengo que la suma de esas dos resistencias, que es RA, va a tener un ohmiaje de 9 kiloohmios y el voltaje A va a ser igual a esos dos extremos, que son 6 voltios más 6 voltios, igual a 12 voltios. Ahora necesito la corriente que pasa por este circuito para poder saber cuál será el voltaje de esa resistencia de 3 kiloohmios. Entonces, la corriente, según la ley de Ohm, la corriente A va a ser igual al voltaje A entre la resistencia A. O sea, vamos a tener 12 voltios entre 9 kiloohmios. Entonces, si dividimos eso y decimos 12 voltios entre 9 kiloohmios, va a dar 1.3 voltaje entre kiloohmios miliamperes. Entonces, ya que sabemos esto, podemos decir que el voltaje de la resistencia de 3 kiloohmios va a ser igual a la corriente, que es 1.3 miliamperes, por la resistencia, que son 3 kiloohmios. Miliamperes, que es un exponente a la menos 3, se va con kiloohmio, que es un exponente a la 3, y va a dar 4 voltios. Sabiendo esto, ahora yo tengo el voltaje que hay en esta resistencia, que es de 6, y el voltaje que hay en esta resistencia, que es de 4. Entonces, aplicando el teorema de Thevenin para saber cuál será el voltaje entre el punto A y el punto B, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 6 voltios menos 4 voltios. 6 menos 4, 2 voltios. Entonces, si este circuito fuera real y yo tomo un tester y mido entre el punto A y el punto B, el voltaje que debería haber en ese extremo es de 2 voltios. Pero ahora yo quiero saber cuál es la resistencia de Thevenin. Muy fácil. Para calcular la resistencia de Thevenin, recuerden que debemos de cortocircuitar la fuente de voltaje. Pongo un cortocircuito aquí. Y el circuito quedaría como sigue. Tendríamos una resistencia, otra resistencia, una resistencia más, otra resistencia más. Aquí estaría el punto A y aquí estaría el punto B. Serían 5 kiloohms, 5 kiloohms, 6 kiloohms y 3 de la eliminación de ese paralelo y de ese paralelo. Y tendremos el punto A con una resistencia y el punto B. Esa resistencia, ¿cómo se llama? Resistencia de Thevenin. Este es el punto A y este es el punto B. La resistencia de Thevenin, ¿a qué es igual? Al paralelo de estas dos, que es 2.5, más 2. Resistencia de Thevenin es igual
a 4.5 kilo ohms. ¿A qué sería igual ese circuito de Thevenin? Bueno, tendríamos una fuente con un voltaje de Thevenin. Y importante de recordar, muy importante, es que la resistencia de Thevenin está siempre en serie con la fuente de Thevenin. Entonces, aquí tenemos la resistencia de Thevenin y los valores ya lo tenemos. El voltaje de Thevenin son 2 voltios y la resistencia de Thevenin son 4.5 kilo ohms. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del teorema de Norton. Norton fue otra persona que estudiaba mucho y le quería llevar la contraria a Thevenin. Y por eso él dijo, bueno, yo voy a hacer todas las cosas al revés a como lo hizo Thevenin. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Norton? Norton dijo, yo en vez de tener una fuente de voltaje, yo voy a tener una fuente de corriente. Y en vez de tener una resistencia en serie, como Thevenin, yo la voy a tener en paralelo. Y voy a conservar el punto A y voy a conservar el punto B. Entonces dijo Norton, ¿y a qué va a ser igual mi resistencia en paralelo? Bueno, muy sencillo, se la voy a copiar a Thevenin y voy a decir que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Y ahora, ¿cómo yo transformo esa fuente de 10 voltios a amperes? Muy fácil, con la vieja ley de Ohm, y digo que la corriente va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia de Norton, que ya sabemos que es lo mismo que la resistencia de Thevenin. Y aquí tenemos 10 voltios entre 2 kilo ohms es igual 10 entre 5 a 2, voltaje entre kilo ohms, miliamperes. Entonces Norton dijo, bueno, esta fuente de corriente es de 2 miliamperes y eso es el teorema de Norton. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, comenta si tienes pregunta y por supuesto dale a la campanita.